Mientras Job vivía en paz en la tierra de Uz, una reunión celestial estaba por ocurrir. En el cielo, Dios estaba rodeado por los seres celestiales, los hijos de Dios, que se presentaban ante él. Entre ellos estaba Satanás, el acusador, que no perdió la oportunidad de desafiar la fidelidad de Job. Dios, con su sabiduría divina, señaló a Job, destacando su integridad y bondad. ¿Has observado a mi siervo Job?, preguntó Dios. No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Satanás, con una sonrisa sarcástica, respondió: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de bendiciones? Él tiene todo lo que desea: riquezas, salud, familia. Claro que te sirve, pero si tocas todo lo que tiene, seguramente te maldecirá en tu rostro. Dios, sin vacilar, respondió: está bien, puedes hacer lo que quieras con todo lo que posee, pero no toques a él. Solo observa lo que sucederá. Con estas palabras, Satanás fue lanzado de vuelta a la tierra, determinado a poner a prueba la fe de Job de manera implacable. Al día siguiente, la tranquilidad de Job fue quebrada de forma súbita y devastadora. Un mensajero llegó corriendo, con los ojos desmesuradamente abiertos de terror. Job, tu rebaño de bueyes fue robado por invasores y tus siervos fueron asesinados. Apenas terminó de hablar cuando otro mensajero apareció, trayendo noticias aún más trágicas. Fuego del cielo quemó tus ovejas y los pastores que las cuidaban. Todo fue destruido en un instante. Antes de que Job pudiera procesar el tamaño del sufrimiento, otro mensajero apareció, trayendo un nuevo golpe del destino. Los caldeos atacaron tu rebaño de camellos, llevándose todo y matando a tus siervos. La tristeza y la desesperación comenzaron a apoderarse de Job, pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras trataba de comprender la pérdida de sus riquezas, otro mensajero llegó, trayendo la noticia más dolorosa de todas. Todos tus hijos estaban reunidos en casa, y una gran tormenta derrumbó la casa sobre ellos. ¡Todos están muertos! Job se quedó en silencio, el shock paralizándolo. Sintió el peso de las pérdidas, pero algo extraordinario ocurrió. En medio de su dolor profundo se levantó, rasgó sus vestiduras y se postró en el suelo. Con voz firme, aún llena de tristeza, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No maldijo a Dios, como Satanás había previsto, sino que reconoció la soberanía divina sobre su vida. El dolor era inmenso, pero la fe de Job se mantuvo inquebrantable, y su confianza en Dios fue su única fuerza en medio del caos. Los días pasaron, y el dolor de Job parecía no tener fin, pero en lugar de encontrar consuelo, fue invadido por una sensación de profunda soledad. Sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarlo. Lo encontraron sentado en el suelo, cubierto de cenizas, con la apariencia de quien había perdido toda esperanza. Durante 7 días y 7 noches, no dijeron palabra alguna, pues vieron que el dolor de Job era indescriptible. Sin embargo, al final de ese período de silencio, el sufrimiento de Job se transformó en un torbellino de preguntas. No entendía por qué estaba pasando por tanto sufrimiento. Siendo un hombre recto y fiel a Dios, su corazón se agitaba y comenzó a hablar, rompiendo el silencio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste nacer solo para hacerme sufrir de esta manera? No entiendo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sus amigos, observando la angustia de Job, comenzaron a hablar, pero sus palabras trajeron más dolor que consuelo. Elifaz sugirió que Job estaba siendo castigado por algún pecado oculto, afirmando que Dios siempre recompensa a los justos y castiga a los impíos. Bildad, con tono severo, dijo que Job debería haberse arrepentido de algo malo que hizo, y que su dolor era una consecuencia de sus propios errores. Zofar, el más enfático, sostuvo que Job estaba siendo afligido de manera justa, ya que merecía aún más sufrimiento por sus palabras. Job, profundamente herido por las acusaciones de sus amigos, trató de defender su integridad. Sabía que no había pecado oculto en su vida,
pero no sabía cómo explicar su sufrimiento. Su alma estaba inquieta y deseaba entender por qué Dios permitía que algo tan cruel le sucediera a un hombre justo. Con voz temblorosa se desahogó: «Si soy culpable, muéstrame, Señor. Pero si fui fiel, ¿por qué este dolor interminable? No entiendo, mi corazón está pesado, pero aún no puedo dejar de creer en ti». Job estaba en un profundo conflicto interno. No sabía por qué sufría, pero no podía abandonar su fe en Dios. A pesar de no tener respuestas, su alma seguía aferrada a la esperanza de que, de alguna manera, la verdad se revelaría. El sufrimiento de Job continuó, y la angustia de no entender el motivo de tanto dolor lo devoraba por dentro. Se cuestionaba la justicia de Dios, pero al mismo tiempo no podía abandonar su fe. En ese momento de desesperación, algo sorprendente ocurrió. En medio de su tormento, un viento fuerte sopló, y una voz divina se hizo oír. «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría?», preguntó la voz. Job, sorprendido, guardó silencio. La voz continuó: «¿Dónde estabas cuando lancé los fundamentos de la tierra? Dime, si es que sabes, ¿quién fijó sus medidas? ¿Quién extendió el cielo sobre el océano? Dime, si tienes entendimiento». Job sintió el peso de estas palabras, y una sensación de humildad se apoderó de él. Dios lo cuestionaba, desafiando su comprensión limitada sobre la creación y la sabiduría divina. No había forma de comparar el conocimiento humano con la inmensidad de la sabiduría de Dios. Dios hizo una serie de preguntas a Job, mostrándole cómo las cosas de la tierra y el universo estaban más allá de la comprensión humana. Job, al comprender esto, se dio cuenta de lo pequeño y limitado que era en comparación con la grandeza de Dios. Su mente humana no podía entender los designios de un ser tan majestuoso e infinito. Comprendió que, aunque no tuviera respuestas para su sufrimiento, no estaba en posición de cuestionar la sabiduría divina. Con una profunda humildad, Job respondió: «Hablé sin entender, cosas maravillosas para mí, cosas que no sabía, por eso me aborrezco y me arrepiento». Sentado en polvo y ceniza, la voz de Dios se apagó, pero Job supo que había sido tocado por algo divino. No obtuvo la respuesta que deseaba, pero comprendió que la verdadera sabiduría provenía de confiar en Dios, incluso cuando las respuestas no eran claras. Después de su encuentro con Dios, Job experimentó una transformación interna. Aunque aún llevaba las cicatrices de sus pérdidas, se levantó del polvo y de las cenizas con un nuevo entendimiento. No podía comprender todos los caminos de Dios, pero debía confiar en Él, sin importar las circunstancias. La humildad y la aceptación ocuparon el lugar de sus dudas y preguntas. Dios, al ver la actitud de fe y arrepentimiento de Job, habló nuevamente a sus amigos. Se mostró indignado por las acusaciones de Elifaz, Bildad y Zofar, quienes habían atribuido a Job culpa y pecado, y les dijo: «Ustedes no han hablado lo que es recto sobre mí, como mi siervo Job. Ahora, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job. Él orará por ustedes, pues la única forma de ser perdonados es por medio de él». Los 3 amigos, humildemente, siguieron la orden de Dios y fueron a Job, quien oró por ellos. Dios en su misericordia los perdonó y restauró la paz. Entonces Dios bendijo a Job nuevamente. Sus pérdidas fueron restauradas, y recibió el doble de lo que había perdido: más ovejas, más camellos, más bueyes y más asnos. También tuvo nuevos hijos e hijas. Sus nuevos hijos eran hermosos, y su hija, llamada Jemaima, fue considerada la más bella de todas las mujeres de la tierra. Sus días de dolor quedaron atrás, y Dios le dio una vida larga y llena de paz. Job vivió muchos años después de su restauración. Vio a los hijos de sus hijos, y sus descendientes prosperaron. Al final de su vida, murió, viejo y satisfecho con la vida, habiendo aprendido una lección profunda sobre la soberanía de Dios y la confianza inquebrantable en su sabiduría.